Muy bien, hermanos, buenas noches. Con los que están aquí, estamos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, y también muchos que por internet también nos siguen. Esta es la clase de cómo estudiar la Biblia. Parece que es la número 31. Bueno, estamos comentando una de las respuestas de uno de nuestros hermanos en el balotario de preguntas. Y esta pregunta, que haremos un breve comentario. En muchas iglesias piden el fuego de Dios como una especie de avivamiento espiritual. Explique el significado de fuego en la Biblia en base a Mateo 3, 10 al 12. En este pasaje es indudable, no hay ninguna duda de que en Mateo 3, 10 al 12 el fuego está señalado como el juicio de Dios. Ahora, recuerden, la regla nos dice, no es de interpretación privada. Quiere decir, ninguna interpretación de los términos bíblicos es lo que se le ocurre a él o lo que se le ocurre al otro hermano o lo que se me ocurre a mí. Tampoco es como dicen a veces, sobre todo en Apocalipsis dicen a veces. Hay tres posibles interpretaciones, dicen. De este pasaje hay tres posibles interpretaciones y eso no es así. Siempre hay una sola interpretación correcta. Hay que buscarla con diligencia, a veces hay que buscar con diligencia, pero siempre hay una sola. Entonces la palabra fuego en la Biblia no hay ninguna duda, siempre significa el juicio de Dios. Ahora, fíjense algo, aun cuando se señala otros matices de significado, ¿no? El hermano Luis mencionó Apocalipsis 1, Juan el apóstol ve a Jesús, lo ve en su gloria y Juan dice, sus ojos, los ojos de Jesús, sus ojos eran como llama de fuego y eso indica la naturaleza de Dios. Es como que Dios siempre está señalando su ira contra el pecado, siempre. Por eso es que los ojos del Señor Jesús demandan esa identificación con Él y ese odio contra el pecado. Por eso los ojos de Jesús son como llama de fuego. Y aún en esos casos también. Y veamos por qué han mencionado algunos Jeremías. Por ejemplo, vemos algunos versículos del fuego en Jeremías. Eh, Versículo Jeremías 4:4, por ejemplo, ¿ve? Jeremías 4:4. Allí. Circuncidaos a Jehová y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, porque mi ira no salga como fuego y se encienda, y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. ¿Ve? Aún allí es indudable, siempre es el juicio de Dios. ¿Qué cosa dice? Porque mi ira, la ira de Dios, porque mi ira no salga como fuego. ¿Ve? La clave siempre es escudriñar la Biblia, comparando la escritura con la escritura. Y como les dije, es muy útil la concordancia. A ver, ¿quiénes tienen la Biblia 1865? ¿Quiénes la tienen en su celular? ¿Usted, hermano? Beto también. ¿Se han dado cuenta que ahí tiene concordancia? Dice encuentra, y usted encuentra. Yo acabo de poner la palabra fuego y ahí me salen esas referencias de Jeremías. Bueno, salen cientos de referencias. Es muy útil. Si ponen en su celular la Biblia 1865, Jeremías 5:14 es otra mención al fuego. Jeremías 5:14. ¿Listo? A ver. Por tanto, así dijo Jehová Dios de los ejércitos, porque hablasteis esta palabra, he aquí, yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leños, y consumirlos ha. La palabra de Dios en boca de Jeremías es fuego, dice, y el pueblo es el pueblo pecador,
es la leña y la palabra de Dios los va a consumir. Eso es lo que dice, ¿ve? Siempre la referencia del fuego es al juicio de Dios. Aún en los casos en que no parece, como digo, los ojos de ese Jesús eran como llama de fuego. Es que Dios siempre está, Dios así, en esa lucha, en esa ira contra el pecado. Por eso es que Isaías exclama delante del Dios, Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y el fuego señala su ira contra el pecado. Eso es siempre el significado del fuego. Otra referencia. A ver. mm, eh, Jeremías 7:31. Y a ver, esto es un lugar en las afueras de Jerusalén. ¿Y saben qué? De aquí proviene la palabra infierno. De ahí es el origen de la palabra infierno de aquí, ¿ves? Era un lugar donde quemaban la basura, en realidad. Jeremías 7:31. Y edificaron los altos de Tofet, que es en el valle de Ben-Hinnom, para quemar en fuego sus hijos y sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, dijo Jehová, que no se diga más Tofet y valle de Ben-Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Así, esa es la primera mención. Luego se define más claramente la palabra infierno, que tiene que ver con ese valle donde quemaban todos los desechos de la ciudad. Bueno, vamos entonces ya a avanzar porque ya terminamos lo del examen, ¿no? Entonces abran sus manuales, por favor. Y estábamos en esta sección. La Biblia cobra vida a través del uso de los tipos. Un tipo es simplemente una prefiguración, un cuadro o ilustración de otro evento o persona o lugar. Los tipos en la Biblia son tipos. Esta es una palabra especial. Los tipos que hay en la Biblia. Este es parte del vocabulario del estudio bíblico. ¿Ah? La palabra tipo quiere decir un símbolo. Un tipo es simbólico. Entonces, otra vez tienen en su manual, ¿en qué página está? Mario, ¿en qué página? 26. Ah, ya, 25 o 26, sí, ahí. ¿Qué dice hermano Luis? ¿Usted lo tiene? A ver, la Biblia cobra vida. Página 25, sino 26. Busque, por favor. Sí, sí, sí. 25 o 26. Sí. Hermano Luis, lea, por favor. ¿Qué dice ahí? No, más adelante. La Biblia cobra vida a través del uso de los tipos. Lea eso. La Biblia cobra vida a través del uso de los tipos. Siga, siga. ¿Qué más? Muy bien. Pueden ser lugares también, ¿ah? No solamente personas. Hablamos, por ejemplo, de un ejemplo asombroso, ¿no? Recuerdan, hablamos del ejemplo de Salomón. Salomón tiene una doble tipología, es tipo de dos cosas, y ese es un caso especialísimo, el de Salomón. ¿Alguien se acuerda de este ejemplo que pusimos de Salomón? Salomón es tipo ¿de quién? Eso, primero fue tipo Salomón del Señor Jesús, pero al llegar a cierto punto de su vida, él apostató del Señor. Y entonces
resultó ser un ejemplo, un tipo más bien del anticristo, ¿no? ¿Recuerdan que leímos? Ahí está en Crónicas, creo que está en Primera Reyes 10:14. ¿Recuerdan que leímos? El peso de la renta que recibía Salomón cada año era 666 talentos de plata. Apenas nosotros vemos esa palabra, 666, salió una luz roja ahí. Ya sabemos por qué. 666, luz roja, porque a partir de ahí Salomón se va detrás de la apostasía y comienza a adorar las imágenes de las mujeres extranjeras que él tenía, edificó un templo a esos dioses, etcétera, etcétera. Termina muy mal la vida de Salomón, ¿no? No es como la vida de David. Entonces, en la primera parte de su vida, Salomón tipifica, o sea, es un símbolo de Cristo, pero al final de su vida, por su apartamiento de Dios, es un tipo más bien del anticristo. Muy extraño eso realmente, ¿no? Entonces, un tipo, José es un tipo de Cristo, José. José es uno de los tipos de Cristo más hermosos y asombrosos también. Ahora, ustedes recuerdan, vamos a recordar muy sucintamente la historia de José, porque han leído, ¿no es cierto? Porque leen la Biblia ustedes. Yo supongo que ustedes leen la Biblia todos los días, ¿no es cierto? Yo también lo hago. Yo sigo haciéndolo. Todos los días leo la Biblia también. Bueno, José, recordemos la historia de José. Estaba Jacob con sus 12 hijos, pero algunos de sus hijos eran hijos de Lea, otros hijos eran de la sierva de Lea. Luego no podía tener hijos Raquel, entonces algunos de los hijos no eran de Raquel, sino de la sierva de Raquel. Y por último, finalmente Dios contestó la súplica de Raquel y Raquel tuvo dos hijos, José y Benjamín. Y entonces dice ahí la Biblia que Jacob amaba a su hijo José porque lo había tenido en su vejez. Y de los 12 hijos de Jacob, los hermanos de José lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. ¿Por qué motivo? ¿Alguien se acuerda por qué motivo? Ah, chismoso. Porque era chismoso. Ah, a ver, vamos a leer en la Biblia, Génesis. ¿Por qué? No había otro motivo también. Génesis 37, 38. Génesis 37, versículo 3. Vamos a leer Génesis 37. ¿De qué estamos hablando en este momento? De los tipos espirituales. José es uno de los tipos más asombrosos, más hermosos, digamos así, ¿no? ¿A quién tipifica José? A Jesús, al Señor Jesucristo. José es un tipo maravilloso de Cristo Jesús. Leemos. Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, cuando fue de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y era mozo con los hijos de Bala y con los hijos de Selfa, las mujeres de su padre. Y José traía la mala fama de ellos a su padre. Ahí está, esa era la principal razón de que le aborrecían, porque José le pasaba la voz a su padre, tus hijos hacen esto y esto, mira lo que hacen tus hijos, bueno, eran sus medio hermanos de él, ¿no? Pero José le avisaba a su papá las maldades que ellos hacían. ¿Qué sucedió con el Señor Jesús? Sus hermanos de raza, los judíos. El Señor Jesús señalaba las maldades de ellos,
delante del Padre. Les dijo su vida realmente a ellos. ¿Qué les dijo? Generación de víboras. Así les dijo, y por eso fue que le agarraron odio al Señor Jesús. Generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y también en el templo, 2 veces, no una vez, sino una vez al comenzar su ministerio y otra vez al terminar su ministerio. ¿Qué hizo? Agarró unas sogas, hizo un látigo y los botó a latigazos a esos comerciantes del templo, ¿no? Todas esas cosas, por eso le odiaban. ¿Qué hacía José? ¿Qué dice allí? Y José traía la mala fama de ellos a su padre. ¿Ven? ¿No se han dado cuenta ustedes de ese detalle, no? Porque yo les preguntaba, ¿por qué? ¿Ah? Así dijo chismoso, dijo. Así se dio cuenta este. Bueno, y era necesario que Jacob supiera lo que hacían sus... ellos no le iban a decir, papá, hacemos esto, hacemos el otro, hacemos trampa, esto, el otro, hacemos... Ellos nunca le iban a contar eso. Era José el que le contaba eso a su papá. Seguimos leyendo verso 3. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque le había habido en su vejez. Hízole una ropa de diversos colores. Todos estos detalles señalan a Cristo. El Señor Jesús es José. Hízole una ropa de diversos colores, su padre. Su padre lo amaba más que a todos sus hijos. Dios el Padre. Jesús es el Hijo amado de Dios. Ahora, como José, Jacob le hizo una ropa, ¿no? Una túnica de diversos colores, una túnica hermosa de muchos colores. Dios le ha otorgado a su Hijo Jesucristo. En Apocalipsis dice que el Señor Jesús se presenta, tenía en su cabeza una corona de muchas diademas. Muchas coronas de gloria tiene el Señor Jesús otorgados por el Padre, ¿no? Ahora, sus hermanos lo odiaban. Una de las razones también de esto que hablaba, le pasaba la voz de sus maldades, pero otra razón es porque lo amaba a su papá, a José, más que a todos ellos. ¿Cómo es que los de Israel, hablamos de los líderes, ¿no? Los sacerdotes, los fariseos, los escribas? ¿Cómo es eso? Veían sus milagros, veían la mano de Dios en él y veían que el pueblo entero se iba siguiendo a Jesús. Y en el libro de Juan dice, y se asombraban de su doctrina, porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente extasiada seguía a Jesús y los sacerdotes decían, ¿y ahora? A nosotros ya nadie nos sigue. Todos se van detrás de él. Todas esas cosas, ¿no? Eh, se daban cuenta que el amor de Dios estaba sobre él, sobre Jesús. Los hermanos de José decían, a este preferido de papá es este. Todas esas cosas tipifican, o sea, simbolizan al Señor Jesús. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Ahí está. ¿Qué sucedió? El mismo emperador Pilatos, el gobernador Pilato, él mismo se dio cuenta. Ahí dice la Biblia, ¿no? Pilato no cayó en el engaño de que este es un delincuente, nada, él sabía que Jesús era inocente. Y dice la Biblia, porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia lo trajeron a la muerte. Esa era la única razón. Así como los hermanos de José lo aborrecían por envidia, porque su padre lo amaba a él más que a ellos, ¿no? Pero su padre tenía razón, estos eran unos bandidos, sus hermanos. Y José no era así. Entonces ahí está, todas esas cosas señalan la vida de Cristo. José, por eso, es un tipo maravilloso del Señor Jesús.
Sí, allá. Bueno, ya bueno, en este caso el tema no es el tema, es otro tema aparte, ¿no? Tendríamos que enfocar ese tema que usted dice, cómo un papá ama a uno más que al otro. Eso sería otro estudio, otro tema, ¿no? Acá estamos enfocando únicamente cómo lo simboliza él a Cristo, ¿ve? Ahora, si decimos que su padre lo amaba a él más que a todos, yo diría esto, él tenía toda la razón de amarlo más a José porque sus hermanos eran unos tramposos, mentirosos, ladrones, ¿qué tantas cosas harían sus hermanos? Pero él no. Entonces, en realidad, eran hijos de Jacob, eran hermanos de José, pero su comportamiento era bien terrible. Y el papá, yo sacaría como conclusión, tenía mucha razón de amarlo a José. No, no como a ellos, sino a él, ¿no? Por el comportamiento suyo. Entonces veamos, miren, comparemos a Jesús, amado por el Padre. Estos sacerdotes, los escribas, los fariseos, se daban cuenta que el favor de Dios estaba sobre Jesús. Y a propósito lo mataron para evitar que él tomase el poder, que tomase el reino. Por eso lo mataron. Eso era su motivo. Hay que matarlo antes que la gente lo hagan rey a este Jesús. De una vez lo matamos. Porque todo el pueblo se va detrás de él. Y ahorita un poquito más ya lo nombran rey, entonces mejor lo matamos de una vez y se acabó el... Esa era la razón justamente, ¿ve? Y, y también que lo aborrecían con todo el alma, lo aborrecían, ¿no? ¿Por qué lo aborrecían los hermanos a José? Por la maldad de ellos y por la honestidad de él. ¿Por qué aborreció Caín a su hermano Abel? En primera de Juan dice, porque las obras de Abel eran justas y las agradables a Dios, y las obras de Caín eran malvadas, injustas. Siempre es en esa dirección. El malvado aborrece al justo. En la Biblia siempre está eso. El malvado es el que aborrece al justo. Nunca es el justo que aborrece al malvado. Es al revés. Y así se cumple en todos los casos, ha sido así, con Jesús también, ¿no? Con José igualito. El malvado aborrece al justo. Los príncipes de Israel aborrecieron a Jesús sin causa. En el libro de Salmos un montón de veces se repite, sin causa me aborrecieron, sin causa, sin causa. Porque ellos eran los malvados, ellos eran los que merecían el castigo. Y los que merecen el castigo lo aborrecen al que es justo. ¿Eh? Así también en el caso de José igual. Bueno, el sueño de José, versículo 4, 6. Perdón, mejor leemos desde el anterior, ¿no? Versículo 4, a ver. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos añadieron a aborrecerle más. Y díjoles, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiéronle sus hermanos, ¿has de reinar sobre nosotros? ¿O has de enseñorear sobre nosotros? Y añadieron a aborrecerle más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó más aún otro sueño y contólo a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y díjole, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Y sus hermanos le tuvieron envidia, mas su padre miraba el negocio.
Es decir, Jacob estaba intrigado. Su padre miraba el negocio, decía, ¿qué es esto? ¿Qué sueño es este, no? El sol y la luna, o sea, Jacob el sol, la luna, la madre de José, y los 11 estrellas, dice, ¿no? 11 estrellas se inclinaban. Que los 11 hermanos de José y el papá y la mamá, todos se inclinaban ante José. Molesto estaba Jacob por ese sueño, pero luego examinaba el negocio, el asunto, intrigado Jacob. Ahora, el Señor Jesús vino la primera vez y ellos comprendían que Jesús estaba llamado a reinar. Por eso justamente, para evitar que él reine, ¡prum!, lo mataron, por eso. Los hermanos de José dicen, este dice que va a reinar sobre nosotros y hay que matarlo. Bueno, al final acordaron, bueno, ¿para qué lo vamos a matar? Mejor hay que venderlo de esclavo y lo vendieron hacia Egipto, ¿no? Luego los sueños de José se cumplen muchos años después. Ahora ellos lo matan al Señor Jesús para evitar que reine. Y sus sueños, entre comillas diremos los sueños, bueno, no eran sueños, eran profecías, ¿no? Del reino de Jesús. Más adelante se han de cumplir. Lejos en el tiempo se cumplirá exactamente el reinado de Jesús sobre ellos. Así como José, en ese primer momento, no, sus sueños, claro, no se cumplieron allí, pero más adelante se hizo realidad el sueño de él, de José. Y sus hermanos se inclinaron ante José y ni cuenta se dieron que él era su hermano, ¿no? Entonces ya sabemos, lo venden como esclavo. Y otro detalle hermosísimo realmente, ¿no? Bueno, vamos de frente hasta el versículo 28. Si no, versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? Andad y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano nuestra carne es. Y sus hermanos acordaron con él. Y como pasaron los madianitas mercaderes, ellos sacaron a José de la cisterna y trajeronle arriba y vendiéronle a los ismaelitas por 20 pesos de plata. Y llevaron a José a Egipto. ¿Por cuánta cantidad fue vendido, fue traicionado el Señor Jesús? ¿Recuerdan? 30 piezas de plata, apenas una diferencia, ¿no? Ellos lo vendieron a José su hermano por 20 piezas de plata. Nos hace acordar eso, ¿no? 20 pesos de plata. Inmediatamente, ¿no? Judas va y vende a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Ven? Hasta esos detalles. Luego, versículo 29. Y Rubén volvió a la cisterna y he aquí, José no estaba dentro y rompió sus vestidos. Es que Rubén era el mayor. Y tomó a sus hermanos y dijo, tornó, el mozo no parece, ¿y yo a dónde iré yo? Entonces ellos tomaron la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la ropa de colores y trajeronla a su padre y dijeron, esto hemos hallado, conoce ahora si es la ropa de tu hijo o no. La ropa ensangrentada de su hijo José, aunque en realidad no había muerto. Y terrible el dolor de Jacob por su amado hijo, ¿no? Eso nos muestra el amor de Dios el Padre por su Hijo Jesucristo. Es un cuadro hermosísimo. Ahí está Cristo Jesús en la vida de José. Jacob sufre más de 20 años. El luto que llevaba no se lo quiso quitar, porque se quitaban el luto, no sé si un año, 2 años, luego se quitaban el luto. Dice, ya le consolaban, y ya consuélate, y consuélate, ya retírate el luto. Y él cuando vinieron a consolarlo dijo, no, jamás. Hasta la muerte voy a vestir de luto por mi hijo José. Eso nos muestra el amor de Dios el Padre por su Hijo Jesucristo.
José es Cristo, es un tipo de Cristo. Y miren cómo Dios habla de manera tan elocuente en estos cuadros, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado, creo que ya lo hemos dicho, o todavía la Biblia es un libro de cuadros, ya hemos dicho eso, ¿no? El acápite anterior, justo el anterior. ¿Qué dice el acápite anterior? La Biblia es un libro de cuadros. Estos cuadros se descubren al comparar la escritura con la escritura, ¿ven? Alejandro, ¿te di el manual? Sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Ah, ya, bueno. Ah, ya, ya, ya. Entonces, seguimos examinando, ¿no? Tomaron ellos la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con la sangre. La ropa ensangrentada de José. Su padre la mira y supuestamente esa es la prueba de la muerte de su hijo, ¿no? La ropa ensangrentada de Cristo, su sangre. Todos esos detalles señalan a Cristo, ¿no? Y el dolor terrible que nos muestra el amor del Padre por Cristo, que más de una vez en el bautismo del Señor Jesús, luego en la transfiguración, donde el Señor le dice a Pedro, Juan y Jacobo, vamos al monte, y se oye una voz del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es la voz del Padre acerca de Jesús, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, dice. Y así está. Jacob es el Padre, Dios el Padre, José es Cristo. Luego, versículo 33. Y él la conoció y dijo, la ropa de mi hijo es, alguna mala bestia le tragó, despedazado ha sido José. Entonces Jacob rompió sus vestidos y puso sacos sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días. Y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarle. Mas él no quiso tomar consolación y dijo, porque tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y lloróle su padre. Y los madianitas le vendieron en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de la guardia. Y aquí tenemos ya, bueno, recordamos, no es necesario leer todo, pero recordamos, ¿no? En la casa de Potifar, un hombre rico, funcionario de Faraón. ¿Qué pasó en la casa de Potifar, hermana Leonor? ¿Qué pasó con José? Bueno, antes de eso, ¿no? Que antes de eso, porque José entró como esclavo de Potifar. ¿Y qué hizo Potifar con el esclavo José? Eso, pero algo especial que no hacen con los esclavos. Le entregó toda la administración de sus riquezas a José. Y eso nunca hacen con un esclavo. Ese es un mayordomo. El mayordomo no es un esclavo. Pero el esclavo José se convierte en mayordomo, ¿no? Por la bendición de Dios. Y claro, como dices, después la esposa lo calumnia, ¿no? Y da a parar a la cárcel. ¿Qué pasó en la cárcel? ¿Qué pasó en la cárcel, Beto, con José? No, 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 pero antes de eso. Cuando él llegó a la cárcel, ¿qué pasó? Hoy, tú no eres Beto. No, 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 lo que yo quiero preguntarte es esto. ¿Qué posición le dieron en la cárcel a José? A ver, ahora sí, Fernando, ahora sí. Eso, ¿no? El preso, el esclavo lo pusieron de mayordomo en la casa de un hombre rico, y eso nunca sucede. El preso José lo ponen jefe de toda la cárcel y eso nunca sucede. ¿Cómo es que la bendición de Dios estaba con él? Grandemente, ¿no? ¿Dónde se ha visto que un preso va a gobernar la cárcel? Pero se hicieron con José. Y el dueño, el dueño, perdón, el dueño, el jefe de la cárcel, decía, ya estás tú todo y él no se ocupa, este lo hace mejor que yo, y lo pusieron a José a gobernar la cárcel, ¿no? Increíble, ¿no? Ya, después de eso, sí, claro, vinieron los dos funcionarios de Faraón,
tuvieron un sueño, José interpretó el sueño y entonces, ahora miren esto de los sueños también, ¿no? Todo eso señala a Cristo, todo eso señala a Cristo. Los sueños eran en ese tiempo bíblico para ver el futuro, vislumbraban el futuro. En realidad eran profecías esos sueños. No era un simple sueño, el sueño se cumplía. ¿Por qué se molestó Jacob con el sueño de su hijo? Porque él decía, esto se va a cumplir un día, se va a cumplir, por eso estaba molesto. ¿Quién se molesta de un sueño? ¿Eh? Si un sueño es un sueño, ¿quién se molesta de eso? Pero estos eran sueños, eran profecías. Por eso también sus hermanos se molestan. Entonces, ajá, sí, claro, en ese tiempo sí, porque no había la escritura, no había la revelación de Dios todavía, por eso. Y miren eso, la capacidad de José de vislumbrar, ¿no? El futuro. También eso señala a Cristo, aquel que va a reinar sobre el universo entero. Su capacidad para vislumbrar el pasado y el presente y el futuro, todas esas cualidades señalan al Señor Jesucristo en la vida de José. Por eso están ahí. La Biblia es un libro de cuadros, en la cápita anterior que hemos estudiado. La Biblia es un libro de cuadros. José es un cuadro de Cristo, es un tipo de Cristo, ¿no? Y estos cuadros espirituales, estos tipos, se descubren al comparar la escritura con la escritura. Por ejemplo, salimos un poquito del tema de José. Sansón es un tipo de Cristo, ¿en qué sentido? Cuando él llega al camino donde estaba un león, lo despedazó al león fácilmente, Sansón, ¿no? Y luego él pone una adivinanza para los filisteos. Les dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, refiriéndose al león muerto y al panal de miel allí. Pero miren la adivinanza de Sansón. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Quién es ese devorador, el poderoso, de quien ha salido comida? Es Cristo, el poderoso, el poderosísimo, pero de él ha salido comida. ¿Por qué? En su muerte, porque el león murió. Para que diese miel el cuerpo del león, el león murió. Cristo, el poderoso, el león, para que diese alimento de vida, tenía que morir. Ese león muerto. Todos esos son cuadros espirituales. Y la adivinanza de Sansón dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Del león, del fuerte, de Cristo Jesús salió la dulzura de su amor, ¿no? Todo eso. Por eso Jesús le dice a los escribas, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando Jesús estaba hablando de las escrituras, no estaba hablando del Nuevo Testamento, porque aún no existía el Nuevo Testamento, estaba hablando del Antiguo Testamento. Y Jesús dice, y ellas, o sea, el Antiguo Testamento es el que da testimonio de mí. En cada página casi está Cristo presente, ¿ve? A través de cuadros espirituales, a través de la tipología espiritual. ¿Qué más entonces? Bueno, lo que les quería hacer notar esto, hermanos. ¿Cómo es que muchos dicen, a veces los jóvenes, o a veces con un sentido político, dicen, ¿no? Con un sentido político, entre comillas, dicen esto. No, yo soy muy pobre, yo no tengo oportunidades, nadie me ayuda, yo no tengo plata, ¿cómo podría salir adelante? Yo no puedo, los ricos me explotan y otras cosas por el estilo. ¿Y cómo es que un esclavo que no tiene ni un centavo, que el, José el esclavo ya no tiene nada? No solo no tiene nada, sino que su vida pertenece a su amo Potifar. Él ya no es dueño de su vida. ¿Y cómo es esto? Diría José, yo ya estoy muerto, mejor me muero de una vez porque soy esclavo. ¿Qué pasó? El esclavo entra en la casa de un hombre rico
y aparece el esclavo de mayordomo a gobernar todititas las riquezas, a administrar las riquezas del hombre rico. ¿Y dónde está eso de que no hay oportunidad, que soy pobre, que no tengo plata? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la bendición de Dios entonces? Ahí está. Luego, calumniado a la cárcel. Y cuando entra a la cárcel, termina de jefe de la cárcel entera. Y otra vez, que no hay oportunidad, que me calumniaron, que fue una desgracia en mi vida. ¿Dónde está eso? ¿No es la bendición de Dios la que a uno le da prosperidad y todo? Pues es así exactamente en la vida de José, porque José era temeroso de Dios. Esa era la razón, porque José era temeroso de Dios. Dios le llenó de bendición porque él era temeroso de Dios, no por otra razón. No podía evitar, nunca podía evitar estar en el primer lugar. Como esclavo, subió más arriba que un esclavo. Como preso, subió más arriba que un preso. Y de la cárcel, ¿a dónde salió? A ocupar el segundo puesto en el reino de Egipto. Sí, claro, virrey, diríamos así, ¿no? Ahí estaba el rey faraón y José era el segundo en el reino. ¿Y dónde está eso de que no me dan oportunidad, que no tengo, nadie me ayuda? La vida de José es una demostración de cómo Dios le puede bendecir a un joven, aunque sea pobre, aunque no tenga nada. Dios lo hace. Aquí estaba, hace poco tiempo falleció el doctor Ponce, era de la iglesia metodista de Chosica. Cuando él era jovencito, acá en Chosica no había colegios de secundaria. Y él quería ser médico, pero desde niño estaba en la iglesia, él era creyente. El doctor Ponce, Eduardo, creo que era Eduardo Ponce. No, en la iglesia metodista 28 de julio, ahí. No, hace poco tiempo él falleció de 90 y tantos años. El doctor Ponce, médico obstetra, ¿no? Bueno, entonces él era creyente desde su niñez, sus papás, su mamá, y él pidió que Dios le ayude. Entonces no había secundaria acá y él quería ser médico. Fue a la escuela, Colegio Metodista del Callao, al Colegio América, y ahí entró a trabajar haciendo la limpieza de todo el colegio en las tardes y así pagaba sus estudios, ¿no? En el Colegio América enseñaban, hasta ahora enseñan inglés y el muchacho sale de secundaria hablando inglés. De ahí entró a trabajar en un banco, pero siempre con la meta de ser médico. En el banco vinieron unos japoneses un día y como no hablaban ellos castellano, pero sí el inglés, entonces con él se entendieron en inglés en el banco. Y los japoneses le dijeron, ¿cuánto ganas acá? Yo gano tanto. Mira, ven con nosotros, te pagamos más del doble de lo que ganas acá. Ven, ven, ven. Y se fue con los japoneses a trabajar. Bueno, y así Dios le fue bendiciendo y llegó a ser médico. No tenía ni un centavo. Su papá había muerto cuando él era pequeñito. Su mamá no tenía dinero. Y yo conocí la casa de los padres de él, acá en Libertad. En- ¿Ah? Ah, sí, 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 su hermano. Sí, 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 su hermano, sí. En la Libertad vivía su mamá, no tenía nada de plata. Su papá murió en la niñez de él y llegó a ser médico. Tenía una buen jefe del hospital de Vitarte, varios sitios estuvo. ¿Dónde está esa historia de que no me dan oportunidad, que no tengo plata, que la gente rica me va a explotar? ¿No? ¿Dónde está ese cuento de el que sigue a Dios, Dios le ayuda, Dios le bendice? El que es temeroso de Dios. No es porque nací con plata ni nada de eso. Y ahí lo vemos en la vida de José también, ¿no? Bueno, eso he dicho entre paréntesis. Después, ya, recordemos lo que pasa finalmente, ¿no? Ya saben ustedes, ¿no? Salió, Dios le reveló a José el sueño de Faraón. Faraón soñó este sueño y no sabía qué significaba. Y Faraón sabía que esa era una profecía. Y ahora los magos vengan a revelarme el sueño, y si no me revelan mi sueño, yo los mato a todos los magos de Egipto. Revélenme mi sueño. ¿Qué significa mi sueño? Nadie sabía. Y entonces el funcionario de Faraón se acordó, uy, recién me acuerdo, porque cuando él salió de la cárcel, José le dijo, cuando vayas donde Faraón, acuérdate de mí. Y no se acordó, y luego pasaron 2 años. Y él dice, uy, recién me acuerdo, hay un joven hebreo en la cárcel que él interpretó los sueños, mándenlo a llamar. Lo sacan apurados a José, lo afeitaron, sí, eso, y lo traen delante de Faraón, ¿no?
Y el faraón le dice, he escuchado que tú sabes interpretar los sueños. Y José le dice, no está en mí. Eso no es cosa mía, es cosa de Dios. Dios sabe, yo no. Y entonces Faraón le cuenta y él dice, ya, esto quiere decir. Y le dice, como eran dos sueños, y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Ese es un detalle que algunos no se dan cuenta. Vayamos ahí, eh, capítulo 40 y 41, capítulo 41, versículo 28. Esto es lo que yo respondo a Faraón, porque estaba interpretando el sueño, ¿no? Lo que Dios hace ha mostrado a Faraón. He aquí 7 años vienen de grande hartura en toda la tierra de Egipto, y levantarse han tras ellos 7 años de hambre, que toda la hartura será olvidada en la tierra de Egipto, y la hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no será conocida a causa de la hambre de después, la cual será gravísima. 7 años de gran cosecha y 7 años de hambre espantosa realmente. Eso era lo que Dios le anuncia, ¿no? Con el sueño. Ahora versículo 32, y eso es lo que dije. Y en segundar el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Va a suceder, está diciendo Dios. Los dos sueños indican la misma cosa que viene. Miren esos detalles de la Biblia. Nosotros tenemos que poner mucha atención cuando leemos la Biblia, porque de ahí le dice, dos veces te ha hablado de dos sueños. Quiere decir, se apresura Dios a hacer lo que te ha revelado. Por eso dos veces el sueño. ¿No dice Jesús varias veces? De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué Jesús no dice solamente de cierto os digo? Lo repite dos veces, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Dice acaso el que es fiel, el creyente que es fiel a mí, tiene vida eterna? No, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Como el domingo también estuve diciendo, ¿no? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No su obediencia, aunque Abraham fue el hombre más obediente. Es un modelo de obediencia a Abraham. Pero la Biblia no dice obedeció a Abraham y su obediencia le fue contada por justicia, sino que es lo que dice. Y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia, ¿no? Entonces, el suceder el sueño, en secundar el sueño a Faraón dos veces. Fíjense esos detalles que parecen pequeñitos, pero tienen mucho significado en la Biblia. Detalles de la Biblia. La Biblia es un libro absolutamente preciso y exacto. Cuando Jesús narra la vida del rico y Lázaro, no es una parábola porque tiene nombre. Jesús dice, había un hombre mendigo llamado Lázaro. No es una parábola, no es imaginario, es una historia real. Pero no dice el nombre del hombre rico. Y había un hombre rico, un tal rico, que para Dios no tiene importancia. El rico, el que tiene importancia es el mendigo. Y por eso Jesús dice, un mendigo llamado Lázaro. Y un tal rico, un fulano, un rico, que tenía nombre indudablemente, pero a Jesús no le interesa cuál era su nombre porque para Dios ese hombre rico no tiene importancia, es un tal rico. Y luego el hombre rico fue sepultado, ¿no? Con tanta pompa seguro. Y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos después que lo sepultaron. Y el mendigo murió. ¿Se acuerdan qué dice?
y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Quién tiene importancia para Dios? El mendigo Lázaro. Ahí está su nombre. Y el hombre rico, Dios no recuerda ni su nombre, Dios. No digo no recuerda, sino que no lo consigna su nombre, ¿no? Porque para Dios ese rico no tiene importancia. Por eso Dios no menciona su nombre, ¿ve? Esos detalles de la Biblia importantes. ¿Cuál es el nombre de este local donde la iglesia se congrega? ¿Cómo se llama en el Nuevo Testamento, el local de la iglesia? No la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, las personas. Pero ¿cómo se llama el local de reunión en el Nuevo Testamento? ¿Ah? No, casa de Dios es el templo de Jerusalén. Casa de Dios es el templo único, no hay otro, en el mundo entero es uno, la casa de Dios en Jerusalén. No tiene nombre, este local no tiene ningún nombre dentro de la Biblia. No tiene nombre, porque lo importante para Dios no es el local, sino la iglesia. ¿Quiénes son? ¿Qué es la iglesia? Los creyentes son la iglesia, no el local. Y nosotros hacemos al revés, la iglesia, dice, vamos a la iglesia. Bueno, ya saben, estamos refiriéndonos al local, pero para Dios es al revés. Por eso Dios no le da ni un nombre, ningún. Templo no se llama, templo es el de Jerusalén, el templo judío, ese es el único templo, no hay otro. Sinagoga no, sinagoga era de los judíos. Entonces, ¿cómo se llama? No se llama nada, no hay nombre para este local. Además, ese detalle de que no tiene nombre, ¿qué significa? Lo importante para Dios no es en dónde se reúnen los creyentes. Lo importante es el cuerpo espiritual, o sea, los cristianos, ¿no? No importa si se reúnen en una cueva, en un sótano, en el último piso de un edificio abandonado, eso no importa. Lo importante ahí no es el local, sino la iglesia reunida. Ahora, además hay otro detalle también. No hay nombre para este local, pero sí hay algo. Varias veces dice en el Nuevo Testamento la iglesia que está en tu casa. La iglesia que está en tu casa. También dice al iniciar Hechos, y todos los días en el templo y por las calles. Ahora, ese templo no era una iglesia como le llamamos, era el templo de Jerusalén, el único que hay. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese detalle, varias veces dice que los creyentes en las casas se congregaban. Ahora, eso no significa que no hay que hacer un local, ¿no? No quiere decir eso. Lo que quiere decir esto, la importancia que le da Dios a las reuniones de los creyentes en las casas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque sí está varias veces la iglesia que está en tu casa, la iglesia que está en tu casa. Eso sí está. Ah, bueno, claro, iglesia porque todo el mundo le llama iglesia local. No hay problema con eso. Lo que estamos viendo es cómo le llama a Dios. Y Dios no le llama iglesia. La iglesia somos nosotros, ¿no? Bueno, esos detalles les hago notar cuando ustedes lean la Biblia, hermano. Fíjense en esos detallitos, parecen chiquitos, no son chiquitos, ¿ve? Cada palabra de la Biblia es muy importante y esas palabras no están de casualidad en la Biblia. Bueno, entonces termina José como gobernador, ¿no? El segundo en el reino, el virrey, podríamos decir algo así. Entonces, ¿qué sucede luego de eso? Hermano Mario, a ver, danos una explicación resumida nomás, qué es lo que pasa después que entró José al reino de Egipto. Ah, eso, ¿no? Eso sí. Él almacenó grandes cantidades de almacenaje de trigo y cosecha, ¿no? Entonces terminaron los 7 años de abundancia y José ya había almacenado mucho alimento. Viene los años de hambre
¿Y qué pasa en la tierra de Jacob con Jacob y sus otros hijos? Ahora ellos vienen a comprar alimentos, ¿no? ¿Y qué sucede cuando ellos llegan donde José? Se inclinaron al suelo delante de José. Los 10, porque Benjamín no vino. Benjamín, que era el hermano de padre y madre de José, se quedó, ¿no? Los 10 vienen y se inclinaron. Otra cosa, estaba vestido de egipcio, ¿no? Tenían los egipcios hasta ahora se ve una barbita así, con vestido de egipcio. Era un hombre poderoso, sí, le llevarían. ¿Dónde compramos? Le diría, ahí tiene, anda tú al gobernador, ese hombre poderoso, ahí tienes que pedir que te vendan. Y ellos van y se inclinan. Nunca se hubieran imaginado que él es su hermano José, porque también José fingió que no sabía hablar el hebreo, ¿no? Y pidió un intérprete, con intérprete. Intérprete usaba, haciéndose el que no entendía el hebreo. Y por eso cuando ellos hablaban, José hablaban en hebreo y José estaba escuchando lo que decían. Y ellos no sabían que José entendía el hebreo, claro. Y bueno, un poquito más leemos. A ver, capítulo 42, versículo 5, 42:5. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, que vendía el trigo a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, inclináronse a él la haz sobre la tierra. La haz quiere decir la cara, es una palabra antigua de la cara, ¿no? La haz, la cara sobre la tierra. Y José, como vio a sus hermanos, conociólos e hizo que no los conocía. Y hablóles ásperamente y díjoles, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán a comprar alimentos. Y José conoció a sus hermanos, mas ellos no le conocieron. Entonces José se acordó de los sueños que había soñado de ellos y díjoles, espiones sois, por ver lo descubierto de la tierra habéis venido. Y ellos le respondieron, no, señor mío, mas tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, hombres de verdad somos, tus siervos nunca fueron espiones, o sea, espías, pues, ¿no? Y él les dijo, no, a ver lo descubierto de la tierra habéis venido. Ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está con nuestro padre hoy y otro no parece, el otro desapareció. Ya estaban frente al otro, al desaparecido, ¿no? Y José les dijo, eso es lo que yo os he dicho diciendo que sois espiones. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad uno de vosotros y tome a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probadas si hay verdad con vosotros, y si no, vive Faraón que sois espiones. Y juntóles en la cárcel 3 días, y al tercero día díjoles José, haced esto y vivid, y yo temo a Dios. Si sois hombres de verdad, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id, llevad el alimento para la hambre de vuestra casa, y traerme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así, y decían el uno al otro, verdaderamente nosotros hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió y diciendo, no os lo decía yo diciendo, no pequéis contra el mozo y no oísteis, he aquí también su sangre es requerida. Y ellos no sabían que entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y apartóse de ellos y lloró. Después volvió a ellos y hablóles, y tomó de ellos a Simeón y emprisionóle delante de ellos, etcétera. Bueno, eh, un montón de detalles ahí muy importantes, pero primero les trata mal y luego les trata bien. ¿Por qué?
¿Recuerdan ustedes, no es cierto? Por eso les pregunto, ¿se acuerdan? Porque yo supongo que ustedes leen la Biblia, por eso les digo, ¿se acuerdan o no leen la Biblia? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Am, José le manda a su mayordomo la plata que han pagado por el trigo, devuélvesela, amárrale ahí en la entrada de su saco, ahí cóselo, su plata, su dinero. Y ellos se van, dice, se quedó preso Simeón, dice, hasta que no traigamos a Benjamín, si no, y no nos dan más comida. Entonces llegaron a la posada y abren su costal y cada uno encuentra las piezas de plata y el precio del trigo lo encuentra ahí. Y le dice, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Se preguntan, ¿no? Ahí está. A ver, versículo 27, 42-27. Y abriendo el uno su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero es vuelto, y helo aquí también en mi saco. Entonces el corazón se les sobresaltó y espantados el uno al otro dijeron, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Porque si el gobernador les había tratado tan ásperamente, ahora les devuelve su dinero a todos ellos. Miren, ¿no? José como que juega con ellos. Miren lo que ha pasado en la tierra de Israel, porque este es un cuadro del Señor Jesús y sus hermanos israelitas. Los trata bien y los trata mal, ambas cosas, ¿no? José, ellos no se dan cuenta que él les está tratando, a propósito les trata mal y a propósito les trata bien, porque les devuelve su dinero. Y ellos espantados, dicen, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Dicen, nos ha tratado tan mal que lo ha dejado preso a nuestro hermano y ahora nos devuelve la plata. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la historia de Israel? Dios les ha hecho sufrir durante 20 siglos, no perseguidos en el mundo entero, y al mismo tiempo los ha tratado bien. Desde 1948, que Dios mismo permitió que la nación de Israel resucitara en medio del mundo. Y cada detalle de la mano de Dios. Miren, en noviembre de 1947, las Naciones Unidas estaban en votación para ver si ellos, el voto de las Naciones Unidas, recomendaba la formación de que Israel vuelva a su territorio ahí, ¿no? Es importantísima esa decisión. Y los de Israel tenían miedo que no alcancen la mayoría de votos. 2/3 era la votación requerida, un montón. 2/3 para que Israel tuviera su territorio otra vez. No habían los votos necesarios y Estados Unidos apoyó a Israel. Estados Unidos dijo, no, 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 que se postergue la asamblea porque es el Día de Acción de Gracias y postergaron la asamblea. Estados Unidos a propósito hizo eso. No, postergación de la asamblea. Estados Unidos fue donde Haití, por ejemplo, por su voto, ¿no? Mire, mire, le vamos a dar crédito a ustedes, le damos préstamos con tal que voten a favor de Israel. Y así hicieron con varios países, porque Estados Unidos siempre protegiendo a Israel. Al fin pasó la postergación, como le digo, Estados Unidos pidió a propósito que se postergue y entonces vino el día de la votación. Ya te vas, ya, está bien. Um, Dios permitió, se lograron los votos. A propósito, el Perú votó a favor de Israel. Yo no sé si Estados Unidos le ofreció algo al Perú, pero el Perú votó a favor de Israel. ¿Eh? Así fue. Y salió la resolución de las Naciones Unidas. Regresan a su territorio los judíos. Y así fue. Y al año siguiente, mayo del 48, proclamaron la independencia pues, de Israel, ¿no? Las últimas guerras que han habido desde esos años, a partir de 1948, una serie ininterrumpida de milagros de Dios en todas esas guerras. 1948, la guerra al final del 47, año 48, la guerra de ocupación, los árabes armados hasta los dientes contra Israel. Israel, un país minúsculo, con un ejército minúsculo, un ejército en miniatura. ¿Cómo pudo sobrevivir contra los árabes armados hasta los dientes?
Luego la crisis del Canal de Suez en 1956, Israel siempre bajo la mano de Dios, venciendo. 1967, la Guerra de los 6 días. ¿Por qué se llama la Guerra de los 6 días? Porque en 6 días Israel los deshizo a los enemigos, los deshizo literalmente hablando, en 6 días. Y cuando estudian las guerras de Israel en la Academia Militar de West Point en Estados Unidos, claro, ellos estudian estrategias de guerra, empezando por los egipcios, siguen con las guerras de Napoleón, etcétera. Y deberían estudiar las guerras de Israel. Pero los especialistas dicen, no, las guerras de Israel no, esas son guerras milagrosas, eso no se puede estudiar porque serán cosas de Dios, pero esas guerras no son guerras normales, esas son guerras que Dios ha intervenido, así que eso no lo estudiamos. Tendría que Dios intervenir con nosotros, igual que Israel. Esas son guerras milagrosas, los militares se dan cuenta. Como un país minúsculo, 3 contra 1, en 1967, los enemigos eran 3 contra 1. Por ejemplo, 3.000 tanques contra 1.000 tanques, por ejemplo, ¿no? El número de soldados, 3 contra 1, en todo sentido. Ahora, lo atacan a Israel por el norte, Siria lo ataca por el este, Jordania, y lo ataca por el sur, Egipto. Lo atacan por 3 lados, 3 contra 1, el número, ¿ah? Y, sin embargo, en 6 días Israel no solo los venció, sino que ocupó un enorme territorio. Fue la mano de Dios. De nuevo, en 1973, la guerra del Yom Kippur. Igualito, otra vez la victoria. No fue una victoria fácil, fue muy sangrienta, pero igual. Año 73, la guerra del Yom Kippur. Y así ha seguido guerra tras guerra, conflicto tras conflicto, Dios interviniendo con muchos milagros para ayudarles a ellos. Por ejemplo, en el año 73, en la guerra del Yom Kippur, Golda Meir, que era la primera ministra de Israel, pidió ayuda al presidente Nixon. El presidente Nixon, de madrugada, porque eso era cuestión urgentísima, en plena madrugada, el presidente Nixon, a pedido de Golda Meir, ordenó que mandasen miles de provisiones de guerra, armamento, tanques, todos esos que despachen de inmediato, que despachen para Israel. Así, en la madrugada, inmediatamente, para ayudarles a que no pierdan esta guerra en el año 73. ¿Por qué hizo así Richard Nixon? Luego se ha sabido lo que él ha dicho, ¿no? La madre de Richard Nixon, que cuando él era niño le enseñaba mucho la Biblia. La madre de Richard Nixon le dijo, un día Dios te va a permitir a ti poder ayudar a Israel en un momento de necesidad terrible. Y cuando venga ese momento, tú no vas a dudar, le vas a ayudar al pueblo de Dios, a Israel. Y esa fue una profecía desde la madre de Nixon. Y cuando llegó ese momento, y Golda Meir le dice, por favor, ayúdenos, no tenemos armas suficientes contra esos árabes. Nixon se acordó de lo que su madre le enseñó y dijo, muy bien, inmediatamente, armamento de ayuda para Israel. Cosas increíbles, es la mano de Dios. Y hay un montón de milagros más que me falta tiempo para contarles. ¿Qué cosa hizo José con sus hermanos, no? Primero los trata mal, espías son ustedes, y luego les devuelve a cada uno su dinero. Y ellos espantados, ¿qué pasó? ¿Por qué nos devuelven el dinero? En el segundo viaje vuelven a traer el dinero, ¿no? Y le dicen al que les atiende, mire señor, la primera vez que no sabemos qué pasó, compramos el trigo y después nos devolvieron el dinero, así que lo hemos traído otra vez, aquí está. ¿Y qué les dice él? No, ya, ustedes ya pagaron, ya, quédense con eso, nosotros ya recibimos el pago de ustedes. Guarden su plata. ¿Y qué está pasando? Y la segunda vez que regresan ellos, los traen a la casa misma de José para que almuercen con José. Y entonces ellos comienzan a conversar. Ahora, esta es la casa del gobernador. Ahora los 10 vamos a ser esclavos aquí. Por eso nos han traído acá, para quedarnos de esclavos todititos nosotros. Están con miedo, ¿no?
Y en vez de eso, José los invita a almorzar a los 10. Y no solo eso, le dice, tú siéntate acá, tú siéntate acá, tú siéntate acá. Lo puso en orden del mayor al menor. El primero, el segundo, el tercero, tú siéntate ahí. El cuarto, el quinto, tú siéntate ahí. Y comienzan a un banquete con el gran señor de Egipto. Y ellos no entienden nada. Nos trató mal, lo puso preso a nuestro hermano. Y ahora nos hace un banquete en su misma casa. No entendían nada. Y eso es lo que pasa con Israel el día de hoy, porque la mayor parte de los judíos o bien son ateos o bien no quieren saber nada de Dios. Así están los judíos, no entienden que Dios mismo está con ellos. Ellos al llegar donde José no entendían qué pasaba, ¿no? ¿Por qué nos tratan mal, después nos trata bien? Ahora nos van a meter esclavos a toditos acá y luego no era para esclavos, era para banquete con el mismo gobernador. ¿Y qué pasó ahora? Y así, ¿no? Es Israel, tiene el favor de Dios mismo el día de hoy. Siempre ha tenido, pero Dios los ha hecho sufrir mucho, 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 ¿no? En el Holocausto, por ejemplo, murieron 6 millones de judíos. Ahora, yo tengo una opinión personal, es mi opinión personal nada más, pero yo tengo esta opinión. ¿Por qué murieron 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial? Y yo pienso que es porque cuando iban a crucificar a Jesús, Pilato les dijo, yo soy limpio de la sangre de este justo. ¿Y ellos qué dijeron? Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La sangre de este justo que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y pasados muchos años, los hijos de ellos ahí están, muriendo por millones en la Segunda Guerra Mundial. Porque ellos dijeron, la sangre del Hijo de Dios que caiga sobre nuestros hijos. Ellos mismos lo dijeron. Entonces, luego de eso, del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, Dios les ha bendecido milagrosamente. Israel actualmente es uno de los países más desarrollados en el mundo entero. Es un pedacito de país, es minúsculo. O sea, el territorio de Israel es como el departamento de Lima, nada más. 200 y pico de kilómetros de largo, de ancho tiene creo 70 kilómetros, 70, 80 kilómetros, un pedacito de territorio. Pero Israel está a la cabeza del mundo en muchos aspectos, por ejemplo, en software de computadoras, en medicina, en investigación, en asuntos militares. El mundo entero le tiene miedo al Mossad, la inteligencia de Israel. En agricultura, está a la cabeza del mundo en agricultura, un montón de cosas. Sí, pues sí. Ajá, sí, en muchos aspectos. Y aquí está el cuadro de Dios con Israel. Jesucristo, ellos delante de Cristo y no entienden que Él es su hermano al que vendieron para Egipto una vez. Israel está ahora delante del Señor, delante de Cristo, porque Cristo es el que hace esa bendición con ellos actualmente. Y no entienden hasta ahora, ellos no lo reconocían a José. Nunca hubieran examinado, este hombre es nuestro hermano, nunca imaginarían. Ellos no entienden actualmente que es Dios, o sea, Cristo, ¿no? Al que lo vendieron a la muerte, al que crucificaron. No entienden que Él está con ellos en todo sentido de bendición. Por eso José es un tipo maravilloso del Señor Jesucristo. Y vamos un ratito al libro de um, Zacarías. Zacarías. Aquí en Zacarías hay varias profecías del final de la tribulación. Capítulo, a partir del capítulo 10, 11.
Capítulo 12, por ejemplo, ¿no? Zacarías capítulo 12. ¿Y qué es lo que está narrado aquí? Que se complementa con lo que está en Apocalipsis, en Revelación. A ver, pongan atención, ¿ven? Antes de leer, Zacarías 12, pero pongan atención un ratito. Transcurrirán los 7 años de tribulación. Al comienzo Israel hará un pacto con el anticristo. Ahí está nuestro Mesías, dirán, ¿no? Y se dejarán engañar por el anticristo pensando que es su Mesías. Y hará Israel un pacto con él. A los 3 años y medio, o sea, a la mitad de la tribulación, el anticristo traicionará a Israel. Claro, desde el comienzo ese hombre será enemigo de Israel, pero los engañará y hará un pacto con ellos. A los 3 años y medio, a la mitad de la tribulación, el anticristo se volverá archienemigo de Israel y se meterá él en el templo de Jerusalén, el lugar santo de Dios. Ahí se meterá el anticristo. Por eso dice Mateo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y al meterse en el lugar santísimo de Dios, él dirá, adórenme, que el mundo entero lo adore como si él fuera Dios. Al mismo tiempo, perseguirá mortalmente a los judíos. Bueno, a los judíos no, sino a toda la nación de Israel. Los perseguirá mortalmente. Morirán las 2/3 de Israel, morirán en esa persecución. Israel se refugiará en el desierto, en la zona de Petra, como en el tiempo antiguo. Eso está en Oseas también, como en el tiempo antiguo. La segunda parte de la tribulación, Israel estará refugiado en el desierto, perseguido por el anticristo, sustentado milagrosamente con alimento y con agua, sustentando Dios a Israel allí en el desierto, bajo persecución mortal. Cuando termine la tribulación, o sea, en el último día en realidad de la tribulación, ¿qué ha de suceder? Posiblemente en ese tiempo Israel volverá a su tierra, ¿no? Entonces podemos suponer eso, porque los ejércitos mundiales del anticristo rodearán la ciudad de Jerusalén para aniquilar de la faz de la tierra a todo israelita. Y en ese día, en ese momento, el Señor Jesús descenderá del cielo y, como dice aquí en Zacarías, se posarán sus pies sobre el monte de los olivos. Y también dice creo que es acá mismo también donde dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, los judíos, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Es decir, lo verán descender, así como se fue, porque los ángeles le dijeron a los apóstoles, no, varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús, a quien vosotros habéis visto ir al cielo, un día vendrá de la misma manera, en medio de las nubes descenderá. Ya no miren, esperen, porque va a venir un día igualito que ha subido a las nubes, igualito del cielo va a bajar. Así dicen los ángeles, ¿no? A los apóstoles. Entonces, en ese momento, en ese día, será la conversión de Israel. Miren cuántas cosas han tenido que pasar con Israel, preparándolos Dios para su conversión a Cristo. ¿De qué manera? Primero, engañados por el anticristo y un pacto con el anticristo. Es nuestro Mesías, pero engañados. A la mitad de la tribulación, el anticristo se saca la máscara y es enemigo mortal de ellos, los persigue matando a 2/3 de los israelitas. Se refugian ellos en el desierto, alimentados por Dios milagrosamente, igual que en el tiempo del Éxodo, esos 3 años y medio. Y al terminar la tribulación, posiblemente volverán a su tierra, no, ese detalle no está, pero deducimos que volverán a Jerusalén, porque ahí vendrá el anticristo con los ejércitos mundiales listos a aniquilar a todo israelita. Y cuando estén ellos allí, los enemigos de Israel, en ese momento el Señor Jesús descenderá en cuerpo, por fin. ¿Para qué? Para defenderlos de la aniquilación. Y allí es donde Israel en su totalidad mirarán al Señor Jesús y dirán, Él siempre ha sido nuestro Mesías,
y nosotros lo hemos negado durante 2000 años. No solo lo negamos, lo hemos crucificado. Se convertirán a Cristo todo ese remanente de Israel. ¿Cómo fue en el caso de José? ¿Cómo fue? Cuando ya ellos, José les vuelve a decir, ¿no? Que vuestro padre, que vuestro hermano. Ahora, bueno, José les hace otra artimaña, ¿no? Los despide con alimentos la segunda vez. ¿Se acuerdan qué les hace? Le pone su copa de plata a Benjamín. Le dice al mayordomo, ponle esta copa en el costal del menor de ellos. Y ya cuando he avanzado un poco en el camino, viene el mayordomo y le dice, ¿no saben que un hombre como mi amo sabe adivinar? ¿Por qué habéis pagado mal por bien? Y ellos dicen, ¿pero qué hemos hecho? Se han robado la copa de plata de mi señor. Y buscan cada uno y encuentran la copa de plata. El mayordomo de José le ha sembrado, ¿no? Como los policías a veces siembran drogas. El mayordomo de José le sembró la copa de plata ahí y ellos se rompen la vestidura así, por luto siempre se rompen, ¿no? Ya, pues estamos en desgracia aquí. Y ellos piensan que de verdad Benjamín se ha robado la copa de plata, ¿no? No se dan cuenta qué ha pasado. Entonces vuelven a la casa de José. Y ahí Judá le dice, mira, Señor, ten misericordia, pasó esto, mi papá y el otro, tal, tal, tal. Cuando Judá está suplicando misericordia, ya José no aguanta más. ¿Y qué dice la Biblia? A los egipcios, fuera de aquí, los botó a todos los egipcios y se echó a llorar a gritos, dice, ¿no? José. Y ellos miraban a José sin saber que era José, que estaba llorando a gran voz. Y cuando terminó de llorar, él dijo en idioma hebreo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Vive mi padre todavía? Es lo primero que les pregunto. ¿Está vivo todavía mi padre? Y ellos no saben qué contestar porque estaban sin saber qué cosa contestar. Ese cuadro, cuando de golpe ellos se dan cuenta que él es José, este rey es su hermano, es un cuadro de la conversión de Israel. Están a punto de aniquilación por el ejército mundial del anticristo. Y cuando están a punto de la muerte, ven al Señor Jesús descender del cielo. Y de golpe se dan cuenta, este es Jesús nuestro Salvador, aquel que lo hemos crucificado y que lo hemos seguido negando todos nosotros durante 2000 años. Él siempre ha sido nuestro Salvador. Eso de que los hermanos de José de golpe se dan cuenta. ¿Quién es José? De golpe. Y ellos, Israel, miles en medio de la muerte, de golpe se dan cuenta quién es su Salvador, Cristo Jesús. Ese día es el día de la conversión de millones de israelitas. Todos, de golpe, comprenden al fin que Cristo es su Salvador. Y antes no. Bueno, antes se van a convertir, en realidad sí se van a convertir antes, ¿no? Los 144,000 y seguramente otros más también. Pero leemos un poquito. A ver, ahorita terminamos. Estamos en Zacarías capítulo 12. Carga de la palabra de Jehová sobre Israel. Dijo Jehová, el que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. He aquí que yo pongo a Jerusalén por vaso de veneno a todos los pueblos alrededor, y también a Judá, la cual será en el cerco contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren, despedazando, serán despedazados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dijo Jehová, heriré con aturdimiento a todo caballo y con locura al que sube en él. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, mi fuerza son los moradores de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios.
En aquel día pondré los capitanes de Judá como un brasero de fuego en leña y como una hacha de fuego en gavillas, y consumirá a diestro y a siniestro todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será habitada otra vez en su lugar en Jerusalén. Y guardará Jehová las tiendas de Judá como en el principio, porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandecerá sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David, ahí está su conversión, ¿ve? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán en mí a quien traspasaron, a quien crucificaron, y harán llanto sobre él, como llanto que se hace sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadremón en el valle de Magedón. Es decir, eso es un llanto de conversión a Cristo, ¿se dan cuenta? Y la tierra lamentará cada linaje de por sí, el linaje de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de Semei por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, los linajes por sí, y sus mujeres por sí. El día de la conversión habrá gran llanto, habrá lamento de arrepentimiento, es decir, porque igualito que los 10 hermanos de José, bueno, 11, ¿no? Con Benjamín, de golpe comprendieron que él era ese poderoso hombre gobernador en Egipto, era su hermano, de golpe. Así también, ellos ven bajar a Jesús del cielo y de golpe se dan cuenta que Él es Cristo Jesús, al que ellos negaron, aborrecieron y crucificaron. De golpe se convertirán a Cristo. ¿Eh? Esa es la historia de la conversión de Israel. Y hay otros detalles más aquí que luego más adelante podremos examinar también. Hay varias profecías aquí en Zacarías. También está en Romanos, ahí terminamos con eso, a ver, ¿no? Romanos capítulo 9 creo que es. A ver. Uy, ya, está bien, puede decirte, ya vamos a terminar, pero puede decirte. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Fíjense esas palabras en el 26, que dice, y así todo Israel será salvo. Fíjense, ¿no? Todo Israel dice. Es decir, el remanente que haya quedado al final de la tribulación. Y así todo Israel será salvo. No como nosotros que la conversión de un creyente es individual, uno, después otro, después otro. Ahí serán millones de israelitas y todos de golpe se convertirán a Cristo cuando le reconozcan viniendo del cielo a salvarlos. Y además veamos eso, ¿no? Están al punto de morir todos ellos. Ellos ven que vienen los ejércitos mundiales del anticristo y ellos dirán, hasta aquí llegamos y todos vamos a morir.
Pero en ese momento ven a Cristo, que baja del cielo a salvarlos. Y ahí recién se convierten al Señor. Pero hasta ahora dicen, hasta ahora esperan. Sí, y dirán. Ahora, hay un versículo de Juan, ya no lo leemos por falta de tiempo, pero en Juan dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Vendrá otro en su propio nombre y a ese recibiréis. Está hablando del anticristo. Yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me recibís. Vendrá otro en su propio nombre y a ese recibiréis. Yo vengo a glorificar a mi Padre y ustedes me rechazan. Va a venir otro a glorificarse a sí mismo y a él sí lo van a recibir. O sea, el anticristo, ¿no? Qué cosas tan grandes que están en la palabra de Dios. Bueno, disculpen por la hora, pero era muy interesante terminar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por todas las cosas que están en ella escritas y por que nos haces comprender, Señor, en profundidad tu santa palabra. Bendice a nuestros hermanos, los que estudian aquí presencialmente y muchos otros también a través del Internet. Te agradecemos, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.